En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hay un momento en la vida de todos los imperios, siempre sucede así, no hay más que atender a la historia, que es verdaderamente clave. El momento en el que ese hegemón deja de ser percibido como un proveedor de orden y de estabilidad para empezar a ser visto como un problema. No como adversario declarado, sino como actor impredecible, egoísta, peligroso, cuya presencia en el sistema internacional genera mucha más incertidumbre, costes y miedos que certeza, que beneficios, que protección. Y los datos que acaba de publicar el Centro de Investigación Pew Research Center, un think tank estadounidense, a partir de encuestas realizadas a más de 42.000 personas en 35 países de varios continentes, recogen por primera vez en 20 años que China es vista más favorablemente que Estados Unidos en 25 de los 36 países encuestados. Es mayoritariamente mejor la visión de China que la de Estados Unidos. Merece una reflexión. Una brecha de 10 puntos que hace apenas 3 años, eran 22 puntos a favor de Estados Unidos. Esto, sin embargo, más allá de las cifras, ¿qué significa? Pues, para hacernos una idea, me parece que lo correcto es remitirnos a la teoría política de la estabilidad hegemónica, que además bebe de dos tradiciones distintas para que no se acuse de sesgo, que habla desde el neorrealismo y desde el neoliberalismo. Dos autores, Gilpin y Keohane, dicen que los periodos de mayor estabilidad y prosperidad global tienden a coincidir con la existencia de una potencia dominante, de un imperio, de un hegemón, que tiene capacidad de interés en proveer lo que los economistas llaman bienes públicos globales, es decir, garantizan las rutas comerciales, que sean seguras, garantizan la estabilidad monetaria, que haya unas reglas del juego previsibles, que haya mecanismos también de resolución de disputas, una arquitectura global. Y el hegemón, no nos engañemos, no seamos naif, no lo hace por altruismo, lo hace porque ese orden le beneficia, porque refleja sus intereses y sus valores y porque además le generan en el entorno global una legitimidad que convierte esa dominación en liderazgo. Gilpin, por su parte, cree que el hegemón establece el orden, asume el coste de mantenerlo y va moldeando las normas a su favor. Parece lógico, pero hay un elemento en el análisis que se incorpora, lógicamente, porque nada es eterno, y es el declive. Y pasa el tiempo y a medida que va pasando, Gilpin considera que el coste de mantener ese orden crece, los beneficios se distribuyen porque tú vas ayudando a que otros socios de los que tienen vayan siendo también más ricos y quieran parte de esa tarta, de esos beneficios. Se invierte recursos en mantener y extender compromisos globales que ya no puedes terminar pagando. Emergen potencias que te retan y, por tanto, empieza a desmoronarse tu edificio. Para Keohane, en cambio, el final de la hegemonía no condena automáticamente al orden que se ha creado al colapso, porque normalmente ese hegemón genera una arquitectura internacional, nuevas instituciones, que en este caso serían el FMI, Naciones Unidas, etc. Y por tanto hay una cierta inercia, que permite seguir manteniendo esa cooperación internacional construida incluso cuando el poder del creador original termina por decaer. Pero claro, toda inercia, por la fricción, termina parándose. Funciona mientras el hegemón siga percibiéndose como un actor que juega dentro de las reglas de esa arquitectura global que él mismo ayudó a construir. Si no, el sistema pierde el ancla que lo sostenía. Y sabemos que eso termina siempre por suceder, estamos en ese contexto, pero miremos hacia atrás de nuevo. El Imperio Romano en su mejor momento era una red de infraestructuras, de leyes, de comercio, de seguridad, que beneficiaba a los territorios que incluía y que nunca habían podido construir por sí solos esas capacidades. Una Pax Romana que duró muchos siglos, que era
capaz de dotar de una estabilidad económica en intercambios al Mediterráneo, que hizo rico a muchas zonas, a muchos países, pero que tuvo también su deterioro y que terminó por colapsar cuando los pueblos que durante generaciones habían sido federados, los aliados que combatían bajo el águila romana porque les convenía, empezaron a calcular si les resultaba más ventajoso o más costoso seguir dentro del sistema. Cuando la respuesta empezó a ser que era mejor estar fuera, pues el imperio no perdió solamente unos mercenarios de conveniencia, unos aliados, perdió la legitimidad que hacía razonable aceptar su dominación. Y ahí empezó a caer, no de un día para otro, durante mucho tiempo. El Imperio Británico en el siglo XIX, más cercano en el tiempo, más pertinente en el debate actual, pues era igual. Tenía un orden global basado en la libra esterlina como moneda de reserva, la Royal Navy garantizando esa libertad de navegación, el patrón oro como sistema de estabilidad, y los británicos no lo hacían porque fueran buenos, sino porque ese orden les beneficiaba enormemente. Mientras el sistema aportó suficiente valor a todos los actores, tenía legitimidad real. El declive, pues cuando ya no empezó a poder pagar los costes de ese orden que había generado, cuando empezó a ponerse en duda que sus socios, que todos los países europeos que querían cada vez más parte de la tarta y que expoliaban África, iban a seguir toda la vida, indefinidamente, siendo los dominadores del orden internacional, y entonces vinieron guerras que todos conocemos, etcétera. Al final, los datos de Pew nos muestran que Estados Unidos está atravesando un proceso que tiene ecos de esos precedentes históricos. 3/4 partes de los encuestados creen que Estados Unidos tiende a entrometerse en los asuntos de otros países. Y China es vista de manera igual o más favorable. ¿Qué factores explican este deterioro? Pues los elementos de la teoría de estabilidad hegemónica que hemos mencionado ya lo han predicho. Una administración que impone aranceles a sus aliados, que amenaza con anexionarse territorios de sus socios, que inicia guerras unilaterales sin mandatos de arquitectura internacional, que se retira de tratados y que va vaciando de contenido toda esa arquitectura multinacional que ella misma había diseñado como protagonista, que trata a sus socios en el seno de una relación puramente comercial, que no provee bienes públicos globales, que extrae. Y cuando el hegemón extrae en lugar de proveer, la legitimidad desaparece con una rapidez que ningún misil ni ningún portaaviones pueden compensar. La soberbia no es solo un defecto moral, es una estrategia ruinosa. Y los hegemones duran tanto como sus socios consideran que ese liderazgo les beneficia más que les perjudica. Lo que vemos en los datos de Pew es que esa percepción de beneficio o perjuicio está cambiando en el mundo. Y encima, no se debe a méritos de China, para nada. Se debe a que Estados Unidos está destruyendo sus alianzas con sus propias decisiones. Los imperios empiezan a caer en el momento en que la soberbia los ciega, en el que creen que no necesitan a sus aliados y en el que se empeñan en maltratarlos. Y ahí estamos. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. La radio no sabe dónde estás, pero tú siempre sabes dónde encontrarla. La radio es auténtica. Intereconomía. En Grupos Eneas ayudamos a promotores inmobiliarios con problemas de financiación. Buscamos soluciones reales y adaptadas para cada proyecto. Llama al 91 639 0347 o entra en seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Radio Intereconomía. La reputación no se improvisa. Tu reputación empieza por cómo suenas y con Intereconomía construyes los cimientos para ello. Intereconomía, la radio de confianza, la radio que te posiciona, donde sonar es crecer. Intereconomía, la que tú eliges. Nicolasa vuelve a Madrid, el restaurante de las grandes mesas de poder. Políticos, empresarios y miembros de la familia real han disfrutado de su sabrosa cocina vasca. Y ahora puedes hacerlo tú. Ven a probar su producto de temporada y las recetas de siempre con el sabor del norte en un entorno elegante y discreto en la calle Velázquez 150. Reserva tu mesa en restaurantenicolasa.com o llamando al 910 86 47 92. Siente
siéntete como un rey en Nicolasa. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. El gobierno iraní ha calificado de precedente incendiario que el presidente Donald Trump amenace con que los daños ocasionados por Teherán a buques, cargamentos u otros bienes serán pagados con fondos iraníes congelados. Todo ello tras otra noche de ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes. Trump anuncia nuevos aranceles para más de 80 países, incluida España y sus socios europeos. La administración del presidente Trump intenta una vez más mantener viva su política comercial restrictiva a nivel global con el anuncio de nuevos aranceles de entre el 10 y el 12,5% ante la expiración este viernes de las tarifas temporales impuestas en febrero, que a su vez sustituían los aranceles previos que fueron declarados ilegales por el Supremo. Por cierto, que Donald Trump participa hoy en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, reagendada después de que la gala prevista para abril fuera suspendida tras el intento de asesinato en su contra. Se cumple un mes del doble terremoto en Venezuela. Y los habitantes del estado venezolano de La Guaira siguen sintiendo miedo al cumplirse este mes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5. Entre tanto, avanzan los trabajos de remoción de escombros de edificios colapsados y el comercio se reactiva lentamente a la par que los servicios como electricidad y telecomunicaciones. España ha pedido ayuda a Bruselas ante la emergencia nacional por los incendios. Se ha activado así el mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos 4 medios aéreos de extinción. Por el momento, Grecia ha aceptado la petición ofreciendo 2 aviones. En Madrid, 3 fuegos siguen activos y sin control, mientras que en Ávila avanza también el fuego de Burgondo. Francia mantiene también 3 grandes incendios forestales activos, 2 en la región de Nueva Aquitania y un tercero en el departamento mediterráneo de Var. Las autoridades francesas han solicitado, al igual que España, activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para reforzar el dispositivo de extinción. En India, el movimiento conocido como las cucarachas convoca una protesta nacional. Protesta contra la brutalidad policial días después de que las autoridades reprimieran una multitudinaria marcha que exigía la renuncia del ministro de Educación. Meliá cesa hoy sus operaciones en Cuba. Isla en la que la hotelera española gestionaba 34 hoteles. El cese de actividad se produce tras meses de presión de Estados Unidos contra Cuba mediante un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica y energética y nuevas sanciones secundarias contra empresas extranjeras. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya, Blanca, a profundizar en todos estos asuntos. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que arrancó a finales de febrero, vive sus horas más tensas. Los bombardeos estadounidenses se prolongan ya por 13ª noche consecutiva y el Ministerio de Salud iraní eleva más de 50 los muertos y a cerca de 600 los heridos desde que se rompió el alto el fuego a principios de este mes. El precio del petróleo Brent ya acumula una subida de más del 30% en julio y ahora el conflicto suma un nuevo frente, el financiero. Washington anuncia que pagará con dinero iraní bajo su control los daños causados por los ataques a buques en el estrecho de Hormuz. Teherán lo llama confiscación y advierte de caos, mientras la Guardia Revolucionaria pide a la población civil de los países con tropas estadounidenses que se alejen de inmediato de esas bases. Eva Villanueva. Irán multiplica las advertencias mientras Estados Unidos no da tregua.
La Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado este viernes un aviso directo a la población civil de los países donde hay tropas estadounidenses desplegadas para que se alejen de inmediato de estas zonas. La amenaza llega en el marco de una escalada que no cesa. Los bombardeos estadounidenses contra Irán se prolongan ya por 13ª noche consecutiva. Esta madrugada los ataques han golpeado sitios de misiles en la provincia de Yazd, depósitos de armas en Akbat y múltiples ubicaciones en el sur y el oeste del país. Según cifras del Ministerio de Salud iraní, ya son más de 50 muertos y alrededor de 600 heridos desde que se rompió el alto el fuego a principios de julio. Teherán ha respondido esta mañana lanzando varios misiles hacia Jordania, Bahrein y la región de Erbil en el Kurdistán iraquí. Un patrón de represalias que se repite desde hace casi 2 semanas y que ha llevado el precio del petróleo Brent a subir más de un 30% este mes. José Lizam, de Quadriga Asset Management. Que si atendiéramos a razones de oferta-demanda de crudo mundial, lo lógico sería un crudo en los $50-60 como mucho, ¿no? Pero la realidad es que se está haciendo, como digo, pues ataques a las infraestructuras, ataques a las logísticas, y eso pues encarece el flujo por un entorpecimiento del flujo normal del tráfico, ¿no? del mismo. Pero la realidad es que el crudo hay de sobra en el mundo y la demanda de crudo se ha reducido en los últimos años con una menor dependencia. En el plano diplomático, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha elevado el tono contra Washington después de que Estados Unidos anunciara que usará fondos iraníes bajo su control para pagar los daños causados por los ataques a buques en el estrecho de Hormuz. Araghchi lo ha calificado de precedente peligroso. Apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es, dice, un precedente incendiario, y avisa: quienes celebran o se beneficien de tales fondos deberían recordar que una vez que los gobiernos normalicen la confiscación, los activos de nadie estarán seguros. El caos que generará, asegura el ministro de Exteriores iraní, no será bonito ni pacífico. La advertencia responde directamente a Donald Trump. El presidente estadounidense confirmó que a partir de ahora los daños a barcos, carga o propiedad relacionados con los ataques iraníes se pagarán con fondos iraníes que Estados Unidos posee y controla. El conflicto, que arrancó a finales de febrero, se acerca así a su 5º mes sin visos de solución y con 2 frentes que se retroalimentan: el militar, con ataques diarios en ambas direcciones, y el financiero, con la disputa por los activos iraníes, que amenaza con abrir una nueva vía de tensión entre Washington y Teherán. Y nuevo capítulo en el pulso diplomático entre Washington y Teherán. Irán rechazó una propuesta de alto el fuego temporal presentada por Estados Unidos, según revela el diario The New York Times, citando a funcionarios iraníes iraquíes. Gemma González. La oferta llegó a Teherán de la mano del primer ministro iraquí Ali al-Saidi, que viajó a Irán poco después de su visita oficial a la Casa Blanca, donde se reunió con Donald Trump. Una vez en Teherán, al-Saidi se entrevistó con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, con el principal negociador del país, el general de brigada Mohammad Bagher Khalifaf, y con el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi. Según medios iraníes, la propuesta consistía en un alto el fuego temporal de 10 días, pero Teherán la descartó porque dejaba sin resolver la cuestión de fondo, el control del estrecho de Hormuz. Fuentes iraníes citadas por el New York Times aseguraron que su gobierno no está interesado en pactos provisionales que no zanjen esa disputa. El ministro Araghchi fue tajante al valorar la actitud de Washington en las negociaciones. Su naturaleza dominante ha sido respondida con nuestras respuestas firmes, y hasta que comprendan que no hay camino adelante excepto respetando a la nación iraní y respetando los intereses del pueblo iraní, francamente no hay oportunidad para nosotros en este sentido de tomar pasos significativos. Simplemente no funcionará, y esta necesidad de mensajes de ida y vuelta no existe.
Unas palabras que dejan claro que Teherán no contempla por ahora ceder en las negociaciones con Estados Unidos. No obstante, horas después de conocerse el informe del New York Times, la agencia estatal iraní IRNA calificó la publicación de completamente engañosa y de maniobra de distracción, sin desmentir el encuentro con el primer ministro iraquí, pero cuestionando la versión de los hechos. Lo que queda claro es que la vía diplomática, con Bagdad como intermediario, no ha logrado por ahora acercar posturas y que el nudo del conflicto sigue siendo el mismo desde hace meses. ¿Quién controla el estrecho de Hormuz, la arteria por la que transita una quinta parte del petróleo mundial? Donald Trump da un giro estratégico en la guerra comercial. Hoy entran en vigor nuevos aranceles de entre el 10 y el 12,5% a 60 socios de Estados Unidos, entre ellos la Unión Europea. El presidente estadounidense ha encontrado una vía legal alternativa con la que justificar sus tarifas tras el histórico varapalo del Tribunal Supremo, que declaró ilegales sus gravámenes de emergencia, frustrando uno de los principales pilares de la economía trumpiana. Pablo Llanoné. El nuevo escudo legal al que se aferra la Casa Blanca es la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la misma norma con la que impuso altas tarifas a China basándose en el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología. Ahora, la Oficina Comercial de la Administración ha abierto un nuevo motivo bajo esta ley para imponer tarifas. Atención, porque la nueva calificación jurídica esgrimida por la Administración envuelve la doctrina antiglobalización de Donald Trump de buenismo moral. Y es que se trata de un mecanismo que impone aranceles a modo de castigo hacia aquellos países que Estados Unidos considera que no persiguen con suficiente dureza la importación de productos obtenidos mediante trabajo forzoso. Investigaciones recientes de la Casa Blanca tipifican diversos niveles de incumplimiento de esta exigencia y establecen a tales efectos una escala que oscila entre el 10 y el 12,5% para 60 socios comerciales. En el caso de la Unión Europea, esto supone un gravamen del 12,5% por su supuesta falta de control, igual que para Brasil. Otros, como Canadá y México, se sitúan en el escalón del 10% al demostrar controles más estrictos para evitar dicho tipo de importaciones. Como vemos, más que una tregua, se trata de una reconfiguración legal. Trump sustituye los aranceles prohibidos por el Supremo por unos nuevos bajo un blindaje jurídico mucho más resistente. Aunque la Unión Europea muestra una honda preocupación por el impacto, se apoya en los pactos previos del acuerdo de Thornberry para intentar amortiguar el golpe. Otros socios no han reaccionado igual de bien, y es que la justificación de los aranceles ha pasado de ser fruto de un reajuste de cuentas de la Casa Blanca para reducir el déficit comercial a ser un ataque moral, un señalamiento a países que, según Washington, no vigilan el origen turbulento de sus productos. Esto es especialmente llamativo teniendo en cuenta que hace solo unos días la Casa Blanca confirmó un acuerdo nuclear civil con Arabia Saudí, país señalado globalmente por su falta de revisionismo en la materia laboral y que, sin embargo, ha quedado exento completamente de los aranceles. Brasil ya ha avanzado que estudiará la aplicación de la ley de reciprocidad para responder a Trump con tarifas bidireccionales, mientras desde México y Canadá apuntan a que en su caso el 85% de sus exportaciones quedan exentas de aranceles gracias al Tratado de TMEC de Libre Comercio. De esta manera, Trump vuelve a hacer de las suyas con los aranceles después de un sinuoso camino en el que ha tenido que esquivar diversos obstáculos legales. Recordemos que sus primeros aranceles impuestos bajo la Ley de Emergencia Nacional en abril de 2025 han sido recientemente calificados de ilegales por el Tribunal Supremo. Javier del Valle es analista de JF Partners. Muchas empresas denunciaron esto. Decían que un presidente no tiene, la ley IEPA no contemplaba a nivel legal poner aranceles, no estaba escrito en ningún sitio y muchas empresas denunciaron. Esto acabó llegando al Supremo y el Supremo acabó tumbando estos aranceles que, por cierto, se están empezando a devolver ya. Ante esta situación, se calcula que la Administración tendrá que reembolsar 166.000 millones de dólares recaudados de manera indebida a decenas de miles de empresas importadoras. India vive su semana de mayor tensión social en años. El movimiento conocido como las cucarachas ha convocado una protesta nacional contra la brutalidad policial para este viernes, apenas días después de que las autoridades reprimieran con palos y gases lacrimógenos una multitudinaria marcha que exigía la renuncia del ministro de Educación. Pero ¿quiénes son las cucarachas? Paul Mielgo. El nombre real del movimiento es Cockroach Janta Party, o Partido Popular de la Cucaracha. Nació en mayo como una broma satírica en redes sociales de la mano del activista Abhijit Dipke. Lo que empezó como sátira digital se ha transformado en un movimiento juvenil de alcance nacional cuando el conocido activista Sonam Wangchuck
se ha sumado a la causa y ha iniciado una huelga de hambre que se ha prolongado más de 3 semanas. El detonante fue la anulación del examen nacional de acceso a medicina y odontología por una presunta filtración, un escándalo que generó ansiedad entre millones de estudiantes indios y que se ha relacionado con varios casos de suicidio. Las cucarachas exigen 3 cosas: la liberación de Wangchuk, la dimisión del ministro Pradhan y una indemnización de 10 millones de rupias, unos $104.000 para cada familia de los estudiantes fallecidos. El movimiento, liderado inicialmente por jóvenes estudiantes, ha atraído ya a profesionales y familias enteras y se ha extendido más allá de Nueva Delhi hasta ciudades como Bombay, Bangalore, Pune y Calcuta. Esta semana, miles de personas mantienen una acampada permanente en el centro de la capital india, mientras las autoridades han cortado el internet y cerrado estaciones de metro en repetidas ocasiones. La represión también ha alcanzado a la política. El líder opositor, Rahul Gandhi, ha sido detenido a principios de semana durante una sentada frente a la residencia del primer ministro Narendra Modi. El propio Modi ha roto su silencio con un discurso televisado en el que ha propuesto crear tribunales de vía rápida para juzgar los casos de filtración de exámenes, una respuesta que los manifestantes consideran insuficiente. El desafío juvenil a Modi entra, por tanto, en una nueva fase y pone a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno indio para contener un malestar que ya no habla solo de exámenes, sino de desempleo, corrupción y falta de oportunidades para toda una generación. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Gracias a Pablo Llanone. Como nos cuentan las noticias internacionales, las principales cabeceras de varios países distintos. Vemos así los sesgos. Pablo, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Repaso, de hecho, en el foco del lado que ha habido en la prensa internacional a lo largo de esta semana que hoy termina. South China Morning Post, por ejemplo, destacaba el posible nuevo paso en la alianza entre Rusia y Corea del Norte. Pyongyang, señalaba South China Morning Post, estaría preparando una futura visita de Kim Jong-un a Moscú. La reunión celebrada el pasado fin de semana entre el ministro de Exteriores norcoreano y Vladimir Putin, apuntaba a una cooperación cada vez más estrecha entre ambos países. Analistas consideran que las conversaciones se centran en nuevos envíos de munición y misiles norcoreanos para sostener el esfuerzo bélico ruso en Ucrania. Entre tanto, The Japan Times ha estado atento al Reino Unido y a esa llegada de Andy Burnham a Downing Street. La define como una figura relativamente poco conocida fuera del país. El diario japonés cree que Burnham mantendrá las grandes líneas de la política exterior británica, lo que incluye el respaldo a Ucrania frente a Rusia y el acercamiento a la Unión Europea tras años de tensiones derivadas del Brexit. Donde sí podría haber cambios es en Oriente Medio, dice The Japan Times, y es que la presión de la izquierda laborista podría empujar a Burnham hacia una posición más crítica con Israel y su actuación en Gaza. Desde Asia saltamos a Europa, a Italia en concreto. El Corriere della Sera ha analizado el dilema que afronta Donald Trump tras el aumento de las bajas estadounidenses en el conflicto que mantiene con Irán. Según el medio italiano, 17 militares han fallecido desde el inicio de la escalada y la cifra empieza a tener peso político en Washington. Para Donald Trump, mientras, la cuestión es si aumentar la implicación militar para intentar derrotar definitivamente a Teherán o si mantenerse fiel a quienes defienden una política exterior más contenida bajo el lema de America First. Vamos con Alemania. Allí, Frankfurter Allgemeine Zeitung recoge el último choque político entre Israel y Estados Unidos. Benjamin Netanyahu ha cargado contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, después de que este afirmase que estudiaría mecanismos para arrestarlo durante su próxima visita a Naciones Unidas. El primer ministro israelí, nos cuenta el Frankfurter Allgemeine, acusó al dirigente demócrata de utilizar la polémica para desviar la atención de los problemas de la ciudad, mientras Mamdani, por su lado, insiste en que Netanyahu debería responder ante la justicia internacional. Luego volvemos a Europa, ahora saltamos el Atlántico porque desde Fox News destacan que Israel no está realmente aislado.
Así lo dice el medio republicano. Se hace eco de encuestas que afirman que la diplomacia está en direcciones opuestas frente a lo que cree la mayoría de personas que consideran que Israel estaría aislado. Además, dice el medio republicano, Trump ha predicho en los últimos días que otros países se unirían pronto a los acuerdos de Abraham, lo que refleja que lejos de aislarse, Israel continúa expandiendo sus relaciones estratégicas más importantes. Volvemos en este caso a Francia, donde Le Monde destaca entre tanto la llamativa propuesta de Peter Magyar para la presidencia de Hungría. El primer ministro húngaro ha propuesto a Judith Polgár, considerada la mejor ajedrecista de la historia, como futura jefa de Estado. Alejada de la política partidista y enormemente popular en el país, Polgár representa para Magyar una figura de consenso capaz de simbolizar una nueva etapa para Hungría. Su candidatura, dice Le Monde, también proyecta una imagen de renovación frente a años de fuerte polarización política. De momento, la ajedrecista dice que no. Veremos si es capaz de convencerla. Vamos a las Islas Británicas. The Guardian ha saltado a Santo Tomé y Príncipe, que ha celebrado elecciones presidenciales en medio de creciente tensión política, Pablo. El pequeño archipiélago africano ha sido durante décadas una excepción positiva en la región por la estabilidad de sus procesos democráticos. Sin embargo, estas elecciones, dice The Guardian, llegan marcadas por una crisis constitucional que ha erosionado parte de esa imagen. Más de 140.000 ciudadanos están llamados a las urnas, mientras el actual presidente, Carlos Vilanova, busca renovar su mandato presentándose como candidato independiente. El resultado, dice The Guardian, será observado con atención por quienes temen que las tensiones políticas empiecen a afectar a una de las democracias más estables de África. Y terminamos en Qatar. Al Jazeera cierra la semana informándonos de que un tribunal sudafricano suspende el proceso de destitución contra el presidente del país. Cyril Ramaphosa ha ganado una demanda judicial que paraliza temporalmente un proceso de destitución parlamentaria por acusaciones de mala conducta vinculadas al escándalo Farmgate. Dicho caso involucró, recordemos, $500,000 escondidos en un sofá en el rancho de Cyril Ramaphosa. Finalmente no ha perdido el cargo de momento, pero como apunta Al Jazeera, las acusaciones de corrupción le han costado miles de votos, llevándole a perder la mayoría parlamentaria. Hay nóminas que solo pagan facturas, pero la tuya te va a regalar el abono y la camiseta oficial del Real Valladolid. Tu esfuerzo vale mucho, por eso en Caja Rural de Zamora te damos el premio que mereces. Trae ya tu nómina y apoya tu pasión. Caja Rural de Zamora, tuya, de todos. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Durante décadas, Estados Unidos, como buena potencia mundial, primera potencia hegemónica, ha construido buena parte de su liderazgo internacional sobre, es lo habitual, la confianza de sus aliados. Sin embargo, surgen estudios de opinión, también análisis de expertos que muestran un deterioro creciente de esa percepción en numerosos países, incluso entre socios tradicionales de Washington. Nos preguntamos, ¿está cambiando la imagen de Estados Unidos como aliado fiable? Si es así, ¿qué consecuencias puede tener esto en los equilibrios geopolíticos globales? Vamos a analizarlo con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Muy contento de estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Más allá incluso de percepciones que podemos tener cualquiera de los que estamos pendientes de la actualidad internacional, es que hay cifras. Veía datos de
una encuesta multinacional de Pew Research Center, que es un think tank estadounidense, o sea que en principio no puede ser demasiado sesgado, que muestran un deterioro significativo de esa imagen internacional de Estados Unidos. Y yo te pregunto, más allá de las cifras y de que las estadísticas pueden estar mejor o peor hechas, pero bueno, ahí están, y es una muestra de 42.000 personas de 36 países, pero ¿tú crees que esto es un fenómeno coyuntural o es un cambio estructural de la percepción? Pues pueden ser ambas, Rafa. Aquí estaríamos hablando principalmente, ¿no? Para situarnos en el marco de lo que significa este tipo de encuestas, es que estamos hablando de ese denominado soft power de Joseph Nye, de esa capacidad de que los países hagan lo que tú quieres, pero a través de un convencimiento natural, que te sigan, ¿no? De ejercer cierto tipo de liderazgo frente al resto de países. Y hemos visto, por ponernos un poquito ya con datos, dos ejemplos bastante claros de cómo el poder estadounidense suave en este sentido se ha visto afectado. El primero de ellos es la guerra de Irak, la de 2003, con el presidente Bush. Este poder blando de Estados Unidos bajó bastante, es decir, tuvo una repercusión bastante considerable, incluso considerablemente en sus aliados más próximos, como puede ser el caso de Australia, que registró el punto más bajo de confianza en esta alianza con Estados Unidos. Y otra parte la estamos viendo actualmente con Donald Trump. Por lo tanto, coyuntural en el aspecto del liderazgo estadounidense, considero que sí hay cierta relación, que tiene un fuerte impacto en si estos socios van a seguir a su aliado natural estadounidense en diferentes conflictos. Y vuelvo al caso de Australia porque ha sido uno de los países que lo ha acompañado en todos y cada uno de los conflictos significativos desde 1942 en adelante. Y ese replanteamiento también obliga a diferentes escenarios estratégicos. Y esa parte estructural también que comentabas, por supuesto, se enmarca dentro de esa competición hegemónica con China. Y es bastante interesante porque, al fin y al cabo, China está ejerciendo cada vez mejor una combinación de poder duro y de poder blando, que Joseph Nye también habla de smart power, de un poder inteligente, que es esa combinación de ambos. Fíjate, estaba buscándolo porque me parecía, pero no estaba seguro. Es que lucharon juntos en la Primera Guerra Mundial. En 1918, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, ya Australia, desde esa parte tan alejada del orbe, ya acompañaba a Estados Unidos a luchar a Europa. Pero Miguel Ángel, más allá de la simpatía o antipatía de un presidente, que sería aquí el elemento coyuntural, ¿qué hace que un Estado sea percibido como un aliado fiable? Porque esa percepción supongo que es la que determina que vayas con él a cosas como esta que estamos mencionando de Australia, o que tengas ya tus reticencias. Pues considero que hay dos factores fundamentales. El primero de ellos es la capacidad de confianza, de proyección de confianza que tiene un aliado natural en sus propios países tradicionalmente más, digamos, alineados con una política exterior estadounidense. Y un segundo factor también que destacaría en este sentido, más allá de esa confianza, es los hechos que respaldan esa alianza. Porque si una política exterior se articula básicamente en declaraciones, pero no hay un sustento real detrás de capacidades, no tiene ningún tipo de sentido. Y actualmente estamos viendo un fenómeno que dista bastante de lo que hemos visto en décadas anteriores. Una Australia que cada vez más consciente de sus riesgos geopolíticos en el Indo-Pacífico, que apuesta por exportar seguridad más que por consumirla en este sentido por parte de los Estados Unidos, y vemos cómo se produce una especie de ambivalencia estratégica en estos tipos de países de convivir por una parte con un aliado tradicional en términos de seguridad como es Estados Unidos, como esa convivencia económica y comercial con su primer socio como es el caso chino. Por tanto, estaríamos hablando, Rafa, de que yo considero que estos dos factores, confianza y capacidades, son los principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de infundir esa consolidación en una alianza, porque después hay otro aspecto que sí me parece bastante interesante, y es la diferencia entre la alta élite política, es decir, donde se toman decisiones, y la opinión pública. Porque vemos cómo la política australiana, en este caso que estamos hablando, pues se sigue mostrando favorable a consolidar esa alianza de seguridad, y hemos visto cómo desde 2021 refuerzan esos lazos de seguridad, como estrategia, por ejemplo, el AUKUS o el Quad, mientras que la opinión pública ha ido en detrimento respecto a esa visión que tenían de los estadounidenses y concretamente, por supuesto, de Donald Trump. Y como un dato curioso, Rafa,
La población australiana siempre se ha mostrado mucho más favorable a administraciones demócratas que a republicanas, teniendo los puntos más altos en términos porcentuales de apoyo al gobierno estadounidense en la época de Obama y en la última de Biden, superando el 80% de esta visión positiva respecto a los estadounidenses. Fíjate, un ejemplo en esa zona del Indo-Pacífico, estamos hablando de Australia y de la percepción que hay, que a mí me parece verdaderamente curioso y digno de análisis, porque además coincide con Australia y con Estados Unidos en alguna iniciativa, es India, que está en Quad. Y bueno, bien, dices, ahí le pone una vela a Occidente, pero está en BRICS y está en OCS, y le pone otra vela, en este caso a China. Pero es que además, aunque haya sanciones, dice, yo le compro tanto armas como energía a Rusia. Y dices, claro, en ese punto yo no sé cómo, primero, cómo lo puede ver Estados Unidos, que quiere proyectarse hacia Asia, porque lo sabemos, lo dice su estrategia de seguridad nacional, pero también cómo lo ve, por ejemplo, una Australia que al final se queda un poco navegando entre dos aguas y dice, este es quien me acompaña en Quad. Es verdaderamente complicado porque, claro, el hegemón genera unas situaciones tan complicadas que hay quien juega varias barajas para no cercenar sus posibilidades estratégicas. Claramente y absolutamente de acuerdo con todo lo que estás indicando, porque aquí vemos un fenómeno de esta competición hegemónica que te comentaba anteriormente y nosotros en relaciones internacionales se denomina el hedging, es decir, esta postura de tener ese equilibrio calculado, ser ambiguo en determinados elementos, pero claros en los postulados estratégicos. El caso de India bastante paradigmático, porque siempre postula en este equilibrio frente a Rusia, frente a Estados Unidos, frente a China. Pertenece a la estructura de defensa en el Indo-Pacífico liderada por Estados Unidos, al mismo tiempo también forma parte de ese conglomerado industrial dedicado a los minerales críticos y a las tierras raras como es la Paxílica, y también actúa como contención hacia China y también está adquiriendo cada vez más popularidad Modi entre los australianos, superando a líderes como Xi Jinping y Donald Trump, cerca de un 30 y poco por ciento si no recuerdo mal. Por lo tanto, el caso de India es bastante paradigmático porque además está llamado a ser una superpotencia dentro del orden hegemónico a nivel global desde mi punto de vista, Rafa. Mientras que una potencia media como Australia es el claro ejemplo porque Japón, por ejemplo, tiene un enemigo más claro como es China, Corea del Sur tiene Corea del Norte, pero Australia en este sentido hemos visto como su desarrollo en términos de seguridad y defensa principalmente ha venido acompañado de la mano de Estados Unidos desde que se firma esta alianza en 1951, el denominado ANZUS, y toda la parte económica y comercial de la mano de los chinos desde 2009 y hasta hoy en día. China es el primer socio comercial de Australia y significa o representa hasta un 22% de las inversiones extranjeras que recibe Australia. Por lo tanto, aquí una potencia media como Australia está obligada a convivir entre estas dos posturas, mientras que India lo hace de una forma mucho más pragmática de cara a sus propios intereses, sacando beneficios tanto de la parte rusa, estadounidense, contraponiéndose a los chinos, al mismo tiempo que también sigue reforzando sus lazos comerciales con China. Por lo tanto, yo creo que esta comparación que acabamos de realizar entre China y Australia son bastante cristalizadores del momento internacional que vivimos y haciendo un análisis, digamos, del top-bottom de una superpotencia a una potencia regional como es Australia, que tiene unas características diferentes en política exterior. Qué bueno, Miguel Ángel. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, por seguir ahondando, claro, una Australia que te escucho en lo militar, en lo casi cultural también, en como política de bloques, vamos a decir, es cercana a Estados Unidos, pero que en lo económico es claramente más cercana o más dependiente a China, al final da la sensación de que eso está generando una realidad de cara pues, a cómo vive Australia esa realidad, de terminar con la lógica de bloques por lo menos marcada tan en compartimentos estancos como ha venido marcado en el pasado, y está siendo sustituida por una suerte de pragmatismo, ¿no? Internacional mucho mayor. Absolutamente, y además podemos añadir en este análisis que estamos realizando es que hay una diferencia sustancial respecto al contexto de la Guerra Fría, que no sé si recuerdas que a partir de 1955 surge ese bloque de no alineados, pues ese bloque ahora mismo está siendo liderado a su vez por China con el sur global. Y aquí Australia
estamos viendo, y retomo la idea importante, Rafa, de esa distancia que hay entre la política y la opinión pública. Y un ejemplo bastante clarificador de lo que estamos comentando es, en este sentido, Richard Marles, que es el ministro de Defensa de Australia, que vemos, él advierte constantemente en sus intervenciones sobre el aumento de la militarización china en la región, de esos ejercicios navales que se hicieron en el mar de Tasmania y que China respondió con absoluta naturalidad de, oye, estoy en mi derecho de realizarlo. Un concepto estratégico del puerto de Darwin que está también licenciado durante 99 años a los chinos y actualmente se está revisando. Y mientras la opinión pública ha pasado de ver a China como una amenaza en 2021-2022, que es el punto más crítico de las relaciones entre ambos países, a verlo en más de un 61% como un socio económico, como una potencia natural con la que aliarse para poder sobrevivir comercialmente. Y solamente un 54% de la población australiana, que no es menor, pero también ha ido en descenso este índice, apuesta por disuadir a China. Por lo tanto, vemos esa diferencia totalmente clara entre política y opinión pública, en cómo lo percibe la población australiana y qué elementos estratégicos tiene que tener en cuenta la política australiana, porque al fin y al cabo es la que va a intervenir en última instancia y a tomar esas decisiones que sitúen a Australia en uno u otro bloque o a convivir entre los dos. Claro, es que veía los resultados de Pew Research Center y hablaba en en la línea que tú estabas diciendo, ¿no? Que en torno a la mitad de los australianos consideran que es una amenaza China, sí, pero es que el 82% de los australianos no consideran tener confianza en el presidente de Estados Unidos, en quien lidera esa alianza tradicional. Y claro, es una cifra que es verdaderamente aterradora en cuanto a la capacidad de Estados Unidos de generar confianza, ahora mismo al menos, en sus socios tradicionales, en socios centenarios. Te pregunto, ¿puede la pérdida de confianza convertirse al final en un problema estratégico que pueda tener un calado tan importante como perder capacidades militares o económicas? Considero que puede penalizar a nivel político interno, a nivel australiano. No considero que en términos de gran estrategia, si podemos aplicar este término a potencias medias, pueda llegar a afectar del todo, porque la realidad geopolítica y los elementos de presión del sistema internacional van a seguir ahí. Esto tiene efectos, por ejemplo, en la política exterior. Yo me baso o he estado investigando sobre todo los datos del Lowy Institute, que es un think tank australiano, y aquí nos dice que un 54% de la población australiana considera que la política exterior del actual primer ministro de Albanese es bastante pobre. Y claro, esto tiene relación con lo que estamos comentando de su punto de vista sobre Estados Unidos y ese proceso de acercamiento a los chinos en los últimos años. Por lo tanto, vemos de nuevo cómo esa diferencia puede penalizar a nivel interno, pero sí que considero que en términos de estrategia, a nivel de política exterior, Australia va a seguir manteniendo este tipo de postura, a no ser que logre un desacople a largo plazo de Estados Unidos. Pero no considero que ahora mismo se den esas circunstancias, Rafa, porque tanto el AUKUS, el Quad, su acercamiento hacia Japón, su pertenencia a esta alianza de los Five Eyes de inteligencia y de vigilancia con Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, ese peso de la Commonwealth que todavía resiste en Australia, hacen que el giro australiano a ser más independiente, en términos de seguridad, por ejemplo, en este caso, sea bastante complicado desde mi punto de vista. Si me permites preguntártelo respecto de Estados Unidos, esa pérdida de confianza en ellos, esa pérdida de poder blando, ¿les puede pasar factura? Más allá de que sabemos que militarmente sigue siendo la primera potencia con mucha diferencia, que tiene unas capacidades, pero te hablo como analista, estratégicamente, a largo plazo. Sí, considero que la pérdida del soft power norteamericano está y va a seguir afectando, desde mi punto de vista, a su posición como hegemón en el mundo. Estamos en un sistema actualmente que no permite únicamente dirigir y ser actualmente el líder del sistema únicamente con el hard power, con ese poder duro. Venimos de unas décadas precedentes en las que el poder blando de Estados Unidos era ejemplificador a nivel global. La mayor parte de los países del mundo seguían a Estados Unidos porque creían en sus valores, gustaba su cultura, gustaba sus instituciones, pero actualmente ha habido un detenimiento totalmente claro respecto a esa confianza estadounidense en estos múltiples campos, ya sea en política exterior, ya sea en términos de cultura, ya sea en términos de instituciones. Por lo tanto, esa capacidad que tiene Estados Unidos de arrastre progresivamente la ha ido perdiendo en estas décadas.
Y lamentablemente incluso lo estamos viendo actualmente en Irán, Rafa, y con esto termino, cómo no ha sido capaz de tener ese acompañamiento por parte de sus aliados tradicionales. Y aquí el liderazgo, desde mi punto de vista, ha jugado un papel fundamental, más allá de ese hard power. El soft power es una de las bases del poder estadounidense, y si esta potencia hegemónica que actualmente, según varios indicadores, puede estar en declive, quiere resistir ese declive, necesita del soft power, y esa combinación que hablábamos al principio de smart power, de poder inteligente, de combinar los dos en pro de sus intereses. Sí, cuando investigaba esta mañana sobre todo este asunto y leía y me documentaba, encontraba esa teoría de la hegemonía benévola en política internacional que dice: los imperios no perduran solo porque son fuertes, sino porque convencen a otros de que su liderazgo produce bienes públicos, seguridad, estabilidad, arquitectura internacional, comercio, y que cuando esa percepción desaparece, claro, la hegemonía ya no es liderazgo, ya solo es imposición y empieza a erosionarse por un proceso puramente lógico, porque ya no convences a los demás con esos bienes públicos, vamos a decir, que les estabas ofreciendo. Exactamente, y pierdes sobre todo el elemento de convencimiento, porque tú tienes un sistema exterior que va a ser bastante bipolar. ¿En qué sentido? En el sentido de vas a tener aliados tradicionales que se basan en una alianza contigo porque necesitan de tu seguridad, o sea, puramente pragmática y no por convencimiento. Por tanto, abres la puerta a esta segunda vía en la que se puedan vender al mejor postor. Por tanto, y el caso comercial es bastante observable. China ha dominado la escena comercial y económica desde que se incorpora a esa OMC en el 2001, con ese China SOC que produce en los mercados globales, y ha sabido ejecutar ese soft power, siempre también paralelamente desarrollando su poder militar. Por lo tanto, esa combinación es clave, Rafa, y es súper importante en términos estratégicos de lo que estamos comentando. Me llama la atención, me gusta que comentes, que menciones la OMC. Leía también un análisis que decía que la introducción, la pertenencia, la posibilidad de pertenencia de China a la OMC a comienzos del siglo XXI como país en desarrollo fue auspiciada por administraciones estadounidenses como una estrategia a largo plazo geopolítica en la que, a partir de la introducción en el comercio del sistema liberal capitalista que tenemos, ellos pensaban que al ir incorporándose a las dinámicas de ese capitalismo iba a generar también en paralelo una evolución de democratización, de mejora del poder adquisitivo y salidas de la pobreza hacia clases medias, y que esas clases medias iban a generar un proceso de reivindicación en el país, y que ahora, a 25 años vistas, un cuarto de siglo después, esos políticos estadounidenses que ahora piensan la estrategia a futuro de Estados Unidos dicen: nos equivocamos, pensamos que aquello iba a tener un efecto y les dimos la herramienta perfecta para dominar económicamente el mundo o generar, por lo menos en lo comercial y en lo fabril, un dominio y una necesidad de ellos por parte de todos los actores, que ahora usan en su provecho. Usan en su provecho, y además que fue un error estratégico desde mi punto de vista el hecho de externalizar prácticamente toda la industria de crecimiento de Estados Unidos y de Europa en las décadas siguientes a la incorporación de China a la OMC. Eso fue un error básicamente de concepto, de conocer realmente qué visión tenía China sobre el mundo y qué visión a nivel de civilización, Rafa, porque estamos hablando de una civilización con todas las de la ley, de qué visión y percepción propia tenían los chinos del mundo y qué papel querían jugar ellos. Por tanto, los chinos estratégicamente han sabido beneficiarse de toda esta externalización de las cadenas de suministro hacia su territorio, han averiguado que tienen esa ventaja y esa palanca económica comercial, ese atractivo también de acercarse a los países en términos comerciales y estratégicos sin pedir nada a cambio en términos de cambios de política, cambios de régimen o cualquier tipo de digamos, requisitos que sí han tenido tradicionalmente en las administraciones estadounidenses cuando se acercaban a diferentes países, y China lo ha sabido jugar a su favor. Y ahora estamos intentando corregir todos esos errores estratégicos de este cuarto de siglo, como bien comentabas. Tenemos ese frente abierto aquí en la Unión Europea si dependemos tecnológicamente de los chinos o de los estadounidenses, y si dependemos comercialmente de los chinos o los estadounidenses. Vemos ahora el caso de Australia, cómo convive entre estas dos potencias. El giro hacia el Indo-Pacífico o hacia Asia desde 2011 impulsado por Obama, porque sabe que China va a ser el principal hegemón y esa competencia va a estar
o va a caracterizar, mejor dicho, el desarrollo de este siglo XXI entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, ese error de base, también aplicado a la política exterior estadounidense, está condicionando actualmente todos los escenarios geopolíticos que estamos viendo, y especialmente en el Indo-Pacífico y también en Irán, que hay una capa, por supuesto, de conflicto entre Estados Unidos y China, la inteligencia artificial, la tecnología. Por lo tanto, Rafa, esa visión que se aplicó, ese acercamiento chino en 2001, que viene del 72 de Kissinger y Nixon, puede haber traído aciertos y desarrollo a China, por supuesto, pero sí que es verdad que en términos de desarrollo del orden internacional ha tenido un profundo impacto, y ese impacto supone equilibrar la balanza y sumar un elemento que a mí me parece bastante característico de esta nueva lucha hegemónica o esa presión por el sistema, que es la visión contrapuesta de dos mundos. Estados Unidos lo concibe como una partida de ajedrez y los chinos como un tablero del Go, con objetivos totalmente diferentes, con valores totalmente diferentes y con estrategias fundamentalmente diferentes. Es también muy llamativo que menciones a Kissinger, porque da la sensación de que el mundo de Kissinger ya se ha terminado. El mundo que dejó tan atado Kissinger con ese siglo de vida, el sistema basado en el equilibrio de poder, en el Estado-nación westfaliano tradicional, en el Estado que es capaz de controlar el poder geopolítico en un entorno de transparencia radical y de control de todo, ya parece que está bastante en retirada. Tenemos un país, mencionábamos, hemos hablado mucho de Australia, de casi 8 millones de kilómetros cuadrados, con 27 millones de habitantes, y su aliado es Estados Unidos, su aliado prioritario, está muy lejos. Está muy lejos, por mucho que ponga el foco en la cadena de islas para contener en el Pacífico a China, por mucho que le quiera ayudar, al final tiene que navegar, nunca mejor dicho, en un océano de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre, y a mí sinceramente ese mundo que dejaba Kissinger de equilibrio de poder, de respeto en determinados campos donde las potencias salían en común para reducir esos peligros estratégicos que pueden surgir de uno u otro lado, me parece cada vez más necesario. Me parece que necesitamos también de soluciones que aporten estabilidad en líneas generales al sistema internacional, que por supuesto obedece a unos valores o a unas características naturales de interés nacional y de supervivencia estatal. Yo considero actualmente que el Estado-nación sigue siendo el núcleo del sistema internacional, que lo va a seguir siendo, y actualmente lo vemos en el desarrollo de la compleja geopolítica de nuestros días, Rafa, como las decisiones empresariales, las decisiones políticas públicas de tanto de mayor nivel como de menor nivel, te hablo del ámbito local hasta ámbito nacional, se ven afectadas por la geopolítica. Y en fin, último, cómo actúa un Estado dentro de este sistema internacional y da forma a los diferentes mundos. Y hablabas de esa distancia que tenía o que tiene, de hecho, Estados Unidos con el Indo-Pacífico y con sus socios, y por eso actualmente la administración Trump, uno de los ejes principales de actuación, y por eso vemos cómo países como Japón, Corea del Sur, Australia están apostando por ese desarrollo propio de una autonomía estratégica y una seguridad percibida ante un entorno de continuas amenazas donde China es el principal pilar para todos, como Estados Unidos intenta hacer a estos países más responsables, en este sentido, independientes de sus propias defensas o capacidades defensivas, para que en el caso que fuese necesario, pues sean capaces de actuar con Estados Unidos. Desde mi punto de vista es una estrategia que necesita décadas de desarrollo, porque actualmente está básicamente en pañales. Veremos si ese Estado-nación westfaliano aguanta el envite de los aceleracionistas que están instalados en la Casa Blanca y del poder de las transnacionales, que mucho de eso se va a hablar. Tengo 30 segundos para preguntarte, ¿ese soft power y esa percepción de Estados Unidos se puede recuperar con un cambio de administración o el daño ya es irreparable? Se puede recuperar, hay que ser optimista. Necesita de mucho trabajo y esfuerzo y de una visión estratégica clara, pero se puede recuperar. Sobre todo, y esto es súper interesante, Rafa, porque lo que venga después de Trump puede ser siempre mejor de cara al público exterior. Bueno, y ejercer contrastes. ¿Quién sabe? O otro vendrá que bueno te hará, quién sabe. Miguel Ángel Merian, claro. Analista internacional y consultor de asuntos públicos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes como siempre, Rafa, y un fuerte abrazo. Hasta aquí no hay tiempo para más, hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico.
en la que hemos reflexionado y mucho sobre el hegemón. Les hemos contado todas las noticias de la jornada y hemos hablado de cuestiones clave como el soft power, ese poder blando, y el futuro del orden internacional. Sean felices, esto es Pulso Geopolítico, acudan siempre a su cita con nosotros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. Viene un cliente. Pon el cartel de cita previa. ¿Llega un cheque? Eso son los lunes. ¿Hoy es lunes? De 9 a 11. Son las 10. Haz el muerto. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Por eso te atendemos en persona y sin cita previa. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.